Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 16. Una brasa, una vez encendida. Hola a todos. Por fin estoy de vuelta con otro capítulo. Siento mucho la demora, entre las vacaciones, las revisiones y el bloqueo creativo, fue toda una odisea terminarlo. En fin, les agradezco su paciencia y espero que disfruten del capítulo. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que lo han añadido a favoritos, me siguen y, sobre todo, han dejado comentarios. Resultó que estaba incluso más cansado de lo que creía. La última vez que Ichigo se había acostado antes de las 9 de la noche tenía 11 años, pero después de que Nel terminara de alimentarlo, prácticamente se desmayó en la cama en cuanto la luz artificial del arca se convirtió en crepúsculo. Apenas había tocado la almohada con la cabeza cuando perdió completamente el conocimiento. Por desgracia, su sueño sería cualquier cosa menos reparador. Los ojos de Ichigo se abrieron de golpe. Estaba de nuevo en la desaliñada ciudad de Karakura. Estaba tan vacía como siempre, y no menos desolada que desde aquel fatídico primer día en que quedó varado tan lejos de casa. El anciano estaba sentado en una lámpara, observándolo en silencio, como si esperara que dijera algo. Al darse la vuelta, Ichigo vio a su Hollow mirándolo con el ceño fruncido, con los brazos cruzados sobre el pecho. No es propio de ti estar tan callado. ¿Te comió la lengua el gato? El ceño fruncido de Hollow se acentuó al oír esas palabras. Rey, tenemos que hablar. No tengo nada que decirte. Estás completamente equivocado, King. A mi parecer, tengo derecho a recibir respuestas. No puedes desentenderte de esto. ¿Qué? ¿Esta vez no hay comentarios sarcásticos? ¿No hay Nikke cerca para que los mires con lujuria? Sé realista, idiota. ¿De verdad creíste que lo decía en serio? El hueco resopló con desdén, mirándolo con desprecio. A mi modo de ver, necesito que me reconozcas, porque hasta ahora te has esforzado al máximo por ignorarme. De hecho, nos has estado ignorando a los dos. No se equivoca, Ichigo. Ninguno de los dos está contento contigo. Piensa en esto, ¿qué ves cuando miras a tu alrededor? El viejo Zangetsu habló finalmente, señalando con un brazo las ruinas que los rodeaban. Su mundo interior había cambiado más de una vez. Primero se transformó en esta extraña forma semi-invertida cuando su poder Hollow afloró originalmente, antes de fracturarse de nuevo tras su exilio. La mirada de Ichigo siguió los dedos extendidos del anciano. Era imposible no notar qué era lo que tenía tan furioso al espíritu de la Zanpakuto. Los edificios que conformaban la ciudad de Karakura ya habían comenzado a desmoronarse y envejecer tras su brutal derrota a manos de Noitra, y cuanto más los observaba, peor le parecían. Los edificios estaban fracturados y desgastados, aún se mantenían en pie porque las leyes de la física no se aplicaban en su mundo interior, y por donde quiera que mirara, no veía más que deterioro. No era una imagen alentadora. El anciano saltó de la farola en la que estaba encaramado, aterrizando con un chapoteo en un charco. Las lluvias van y vienen, dijo con un leve murmullo. A ratos. A veces duran minutos, a veces horas. Pero siempre, sin falta, vuelve la lluvia. Lo entiendo. Yo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo el aire se desplazaba frente a él, su doble, blanco como el hueso, apareció ante él con el puño extendido. La extremidad se estrelló contra el torso de Ichigo con la fuerza de un mazo, haciéndolo retroceder bruscamente. Ga. ¿Qué demonios? ¿Qué te he dicho? ¿Lo has olvidado? ¿Qué tomaría el control si alguna vez te volvieras demasiado débil para protegerte? ¿De eso se trata? ¿De que finalmente decidas que quieres ser tú quien lleve las riendas? Gruñó Ichigo, frenando bruscamente y desenvainando su espada. Ja, no. La risa de su Hollow fue fría y corta, la mirada en su rostro tan distinta del fervor primigenio y bestial que normalmente lo impulsaba. Esas son solo las consecuencias de tus propios actos. Esto se trata de que eres demasiado débil y no haces absolutamente nada para arreglarte. Empiezo a preguntarme si debería seguir llamándote rey. ¿De qué demonios estás hablando?
Estoy hablando de que has estado demasiado ocupado jugando a las casitas, demasiado ocupado jugando a ser colegial como para levantarte del sofá y hacerte más fuerte. La versión blanca de él rugió, cargando hacia adelante con su propio duplicado de marfil de Sangetsu en sus manos. Sus espadas se entrelazaron, las manos de Ichigo se sacudieron por las vibraciones que recorrieron los cuchillos cruzados al chocar con un chirrido de metal contra metal. Un mes. Un mes entero desde que te dieron una paliza tan grande que saliste disparado de hueco mundo. Me conformé con verte lamiéndote las heridas los primeros días. No soy tonto. Estabas orientándote, evaluando el entorno, adaptándote. El Halo golpeó con el hombro el filo de su propia espada, usando el impulso para hacer rodar a Ichigo. Clavó su espada en el suelo sobre el que estaban parados, en realidad, la superficie desconchada del edificio en el que se encontraban, y se apoyó en ella mientras continuaba su diatriba. Esos raptures causaron estragos en este mundo. No voy a restarle importancia. Este mundo está jodido, no hay duda. Incluso los depredadores más feroces se quedarían atónitos ante lo jodido que está este mundo. Pero ya ha pasado demasiado tiempo. Tú. El hueco gruñó, su rostro se transformó en una mueca salvaje mientras guardaba silencio. ¿Sabes qué es lo que de verdad me cabrea? Que seas un idiota. Esa mierda con tu novia fue la gota que colmó el vaso. Yo, viéndolo hasta ahora, pensando, oh, ya va a recapacitar y recordar que sigue siendo el mismo debilucho al que le dieron una paliza en hueco mundo. Y luego vas y haces esa estupidez. Ya no te haces más fuerte, Rey. Te estás debilitando a ti mismo. Y eso es inaceptable. Ichigo fulminó con la mirada a su doble, se impulsó desde la superficie del edificio hasta volver a ponerse de rodillas. Tú sabes tan bien como yo que Nell no tiene otras opciones. No me voy a quedar de brazos cruzados mientras ella está atrapada sin poder arreglarse la máscara. Su rostro pálido se suavizó, pasando de un gruñido a un simple ceño fruncido de desdén. Mira, ese es el tipo de cosas que me gustan. La idea al menos, si no la ejecución. Estoy totalmente a favor de que tus amigos no sean una carga que te arrastre hacia abajo, y ella lleva mucha ventaja sobre tus amigos humanos en ese sentido. No están muertos, nosotros. Por favor. Intenta decirlo sin reírte, ¿quieres? Quiero que me mires a los ojos y me digas que tu pelea con Noitra habría ido mejor si hubieras tenido a Chad, Uryu o a cualquiera de los demás a tu lado. Dime, Rey. ¿Habría terminado esa pelea de forma diferente? Odiaba no poder responder a la pregunta. Su Halo interpretó su silencio como una respuesta y continuó, acercándose sigilosamente a él. Sí, ayudar a la ex tercera a hacerse más fuerte es una buena idea en teoría. Una idea genial, incluso. Pero. Le clavó un dedo en el pecho a Ichigo con la suficiente fuerza como para hacerlo retroceder unos pasos. Verte servirte en bandeja de plata a un Halo es la cosa más estúpida que te he visto hacer en mi vida, y eso ya es decir mucho. El hecho de que te estés esforzando tanto por ayudarla cuando no has hecho absolutamente nada por ti mismo todo este tiempo es la guinda del pastel. ¿Y qué debería haber hecho de forma diferente? Replicó Ichigo, frunciendo el ceño a su contraparte. ¿Qué tal si haces cualquier cosa diferente a lo que has estado haciendo? Que yo sepa, hacer algo es mejor que no hacer nada. Y no nos vengas con la tontería de que no es el momento ni el lugar adecuados. Si de verdad quisieras, podrías estar ahora mismo en la superficie, abriéndote paso entre hordas de raptures. No digo que enemigos como esos sean lo suficientemente fuertes como para hacer algo más que darte un ligero calentamiento, pero sería algo. Esto no es propio de ti, Rey. Te dieron una paliza, y en lugar de entrenar hasta poder enterrarlo a 2 metros bajo tierra, saliste corriendo con el rabo entre las piernas como un perro apaleado. Te costó hasta la última gota de energía derrotar a Grimhawk con Orime animándote, y él solo era el sexto hombre de Aizen. Fuiste presa fácil para Noitra. Diablos, dudo que hubieras tenido alguna oportunidad contra él incluso estando en plena forma. Como estás ahora, si tuvieras tu revancha. Si lo tuviera mañana, dudo que el resultado fuera otro que terminara lo que empezó. Ya has dejado claro tu punto. Las palabras fueron apenas un susurro en la brisa, pero eran sinceras. Eso lo sorprendió aún más que el hecho de que su Halo estuviera hablando con sensatez. Me dolía admitirlo, pero su Halo tenía razón.
Llevaba casi un mes atrapado en este mundo y no era más fuerte que cuando entró. Para un tipo que había alcanzado el Bankai en 3 días, que había pasado de ser un humano común a poder enfrentarse a Shinigami de clase capitán en tan solo unos meses. Estaba estancado. Y en una guerra donde sus enemigos no descansaban, el estancamiento significaba la muerte. ¿Qué sugieres entonces? Joder, por fin. Ya era hora de que empezaras a pensar con claridad. Empecemos por algo sencillo. Quizás podrías empezar a entrenar de verdad, en lugar de estar sentado sin hacer nada como si esto fuera unas vacaciones interminables. Ichigo tenía mucho que decirle a su doble. Lo habían arrancado de sus amigos y familiares, había perdido todo su mundo y aún apenas asimilaba que la humanidad estuviera al borde de la extinción. A pesar de la gran amenaza que representaba, ni siquiera Aizen había dado muestras de querer destruir a la humanidad. Todo lo que el traicionero Shinigami había hecho hasta ahora lo hacía parecer alguien que prefería gobernar el mundo antes que destruirlo. Quizás fuera una amenaza para la sociedad de almas y el estilo de vida de toda su sociedad, pero independientemente de sus objetivos, probablemente Aizen no tenía intención de provocar la extinción masiva de la humanidad. Comparado con los insensatos raptures, con quienes era imposible negociar, sus objetivos parecían francamente dóciles. No es que estuviera justificando a Aizen, simplemente que, en comparación, cualquier objetivo final parecía insignificante al lado del fin de la raza humana. Pero se estaba desviando del tema, y su Halo tenía razón. Incluso inconscientemente, se había estado dejando llevar por la arrogancia. Pasar de un mundo donde casi todas las batallas eran una lucha cuesta arriba a un mundo donde él era el más fuerte era un gran impulso para su ego, aunque no lo estuviera disfrutando activamente, y no podía permitirse que se le subiera a la cabeza. No cuando su vida y la de sus amigos y familiares estaban en juego. Bien. Esa expresión en tu rostro, es así que te representa, admitió el Halo a regañadientes, negando con la cabeza el ceño fruncido en el rostro de Ichigo. En efecto. Eres una persona independiente, Ichigo, afirmó el anciano con calma, sin dejar de observar a los dos Ichigos desde la distancia. Pero que ni siquiera vinieras a nosotros cuando estabas tan lleno de dudas. Es casi como si quisieras permanecer débil. ¿Qué te dije cuando supiste mi nombre por primera vez? Abandona tu miedo. Mira hacia adelante. Avanza y nunca te detengas. Envejecerás si retrocedes. Morirás si dudas. Esas palabras resonaban ahora más que nunca. Sí, lo recuerdo. Lo siento, a los dos. Ya se me acabó el rollo. Pero no crean que voy a dejar de ayudar a Nel. Necesita mi ayuda y no puedo darle la espalda. Su halo interior resopló y se dio la vuelta, pero esta vez no lo maldijo, así que lo consideró un avance. Sabes, a pesar de todo lo que dices sobre confiar en ella y apoyarla, no has estado haciendo un buen trabajo demostrándole la confianza que ella deposita en ti. ¿De qué demonios estás hablando? Las palabras de Halo lo habían tomado completamente por sorpresa. Las siguientes palabras que salieron de la boca de su vacío interior ni siquiera fueron de enojo, sino simplemente de incredulidad. ¿De verdad nunca se te ocurrió pedirle ayuda? Rey, aunque haya caído muy bajo desde sus mejores tiempos, Aizen la convirtió en una de sus mejores soldados por una razón. ¿De verdad ni siquiera pensaste en pedirle ayuda a alguien así? La réplica que Ichigo tenía en los labios se extinguió antes de poder salir. No lo había hecho. Sinceramente, nunca se lo había planteado. Y eso lo hizo sentir increíblemente estúpido. Una cosa sería si la reprimenda verbal que recibía tanto de su Halo como del espíritu de su Zanpakuto no hubiera sido bien merecida. Pero todo lo que decían los dos espíritus no solo tenía sentido, sino que objetivamente tenían razón. Y sobre todo, esto. Cada vez que se había entrenado en serio, no lo había hecho solo. Kisuke le había ayudado a aprender el nombre de Zangetsu, Yoruichi le había ayudado a desbloquear su Bankai, claro, al final era él quien hacía el trabajo pesado, pero sin la guía adecuada existía una probabilidad considerable de que todavía estuviera blandiendo ese enorme trozo de metal inerte que había sido su espada original. Eso lo dejó como estaba ahora, teniendo que mirarse detenidamente en el espejo metafórico por primera vez en casi un mes. Él había actuado correctamente con él al prometerle ayuda y cumplir su palabra.
pero también había fallado al no confiar en ella como ella confiaba en él. Tienes razón. Necesito pedirle que me ayude a hacerme más fuerte. Aún estaba definiendo los detalles. No sabía si él podría ayudarlo a controlar mejor sus poderes Halo, a perfeccionar las habilidades de Shinigami que ya poseía, o simplemente entrenar con él para que Zangetsu dejara de acumular óxido y polvo. Pero sí sabía que él aprovecharía la oportunidad sin dudarlo. Se lo había dejado más que claro en las últimas semanas. Supongo que es lo mejor que puedo esperar. Puedes llevar un caballo al abrevadero, pero no puedes obligarlo a beber. Si no espabilas de una vez, probablemente nunca lo harás, resopló Dahalo, pero no insistió en el tema. Asegúrate de salir corriendo a la superficie cuanto antes. Hay un mundo de enemigos esperando a ser hechos pedazos, y estas vacaciones tuyas se han alargado demasiado. En cuanto termine de hablar con él, llamaré a Ingrid. Probablemente me hará preguntas, pero si le digo que quiero subir a la superficie con él, seguramente nos dejará ir. El hueco gruñó algo inaudible, mientras que el viejo Zangetsu asintió con la cabeza en señal de aprobación. Me alegra verte pensar con claridad de nuevo, Ichigo. Llevas demasiado tiempo revolcándote en la vergüenza de tu derrota. Estas semanas de cielos grises y lluvia interminables han sido agotadoras. Tengo muchas ganas de volver a ver el cielo despejado, expresó el espíritu de su Zanpakuto, mientras su habitual ceño fruncido se transformaba en lo que podría haber sido un leve atisbo de sonrisa. Recuperó la conciencia rápidamente, con la mente ya completamente despierta. Fue una bendición que su Halo no hubiera insistido en invadir su mundo interior, sobre todo teniendo en cuenta lo pésimo que era el control de Ichigo sobre su propia presión espiritual. Cualquier cosa que lo activara podría haber inundado todo el complejo de apartamentos con energía espiritual, y no quería ni necesitaba experimentar las consecuencias de saturar una ciudad ya de por sí rica en energía espiritual con su propia alma poderosa. Si hubiera tenido un mayor control sobre sus propias habilidades innatas, tal vez Chad y Orime no se habrían visto envueltos en la guerra del mundo espiritual. Aunque, si fuera sincero consigo mismo, se habría vuelto loco si el único otro humano a su lado fuera Uryu. Justo cuando se incorporaba en la cama, una serie de golpes cortos y entrecortados resonaron desde el otro lado de la puerta del dormitorio. «Nel, ¿eres tú?» No estaba seguro de quién habría sido de otra manera, pero fue más una respuesta refleja que una consciente. «Sí. ¿Estás bien, Ichigo?» Ahora, al parecer, le tocaba a él ser el receptor de la conversación. No se le escapaba la ironía del giro de los acontecimientos. La turbulenta energía espiritual de Nel había inundado el lujoso apartamento hacía tan solo unas mañanas. Más o menos. Dame un par de minutos para prepararme y luego hablamos. Nel asintió sin decir palabra y se alejó de la puerta, el suave sonido de sus pasos desvaneciéndose. Ichigo se duchó y se cepilló los dientes a toda prisa, vistiéndose con el pelo aún húmedo. Completó su atuendo con una chaqueta negra con botones dorados y una capucha blanca ribeteada de piel, y salió a la sala de estar compartida donde Nel lo esperaba. Debió de haberse levantado un rato antes que él, porque no solo estaba completamente vestida, unos vaqueros ajustados y una camisa blanca de manga larga y cuello ancho, sino que su espada ya estaba en su cadera y Zangetsu colgaba de su espalda. No me perdí el desayuno, ¿verdad? Al revisar la pantalla holográfica de su elegante y delgado teléfono, la hora que mostraba era las 11:15 de la mañana. Vaya. Se le había pasado la alarma y media docena de avisos de repetición. Lo siento, Ichigo, parecías estar durmiendo profundamente. No quería molestarte. No pasa nada. Gracias por esperarme a que me levantara. El hecho de que siguiera allí y no se hubiera marchado hacía horas para empezar su día hizo que lo que estaba a punto de preguntarle fuera mucho más fácil que si hubiera tenido que ir a buscarla para apartarla de cualquier distracción que Mustang le hubiera preparado para hoy. No fue ninguna molestia, Ichigo, respondió Nel con esa misma sonrisa cálida y amable que él nunca le había visto dedicar a nadie más. Después de anoche, bueno, decidí no salir del apartamento hoy hasta estar segura de que estabas despierto. Si hubiera habido alguna complicación, una lesión o cualquier otra cosa que ocurriera por mis acciones de anoche y yo no estuviera para ayudar, las palabras de la mujer alta se desvanecieron y su mirada se apartó de la de él. Agradezco tu preocupación.
Aunque no quisiera ni necesitara que lo trataran como a un niño, saber que ella se preocupaba por él le reconfortaba. Por cierto, me siento bien. Todavía un poco aturdido, pero eso cambiará con lo que tengo planeado para hoy. ¿Cómo te sientes tú? ¿Alguna diferencia? Mientras formulaba estas palabras, sus ojos se posaron en la máscara aún agrietada de Nell. Lo único bueno que podía decir de su máscara era que, al menos, sus esfuerzos de la noche anterior no habían agrandado la grieta irregular que la atravesaba. Resultaba un poco frustrante ver que la grieta no se había reducido de la noche a la mañana, pero con la mala suerte que tenía, esperar una solución rápida y sencilla al problema de Nell era simplemente irrealista. Oh, me siento genial. Estoy rebosante de energía. De hecho, diría que es la mejor sensación que he tenido desde que llegamos aquí, exclamó Nell, con una radiante sonrisa que reflejaba su energía. Bueno, al menos eso fue algo. Fue una pequeña victoria, pero la aceptó. Me alegra oírlo. Ahora le tocaba a él titubear y titubear al hablar. Ichigo tragó saliva con dificultad, decidiendo afrontar la situación. No tenía sentido andarse con rodeos. Si tienes energía de sobra, ¿estarías dispuesto a subir a la superficie conmigo? Hace demasiado tiempo que no practico de verdad, y agradecería cualquier consejo que pudieras darme. Algo le decía que, a pesar de que ambos aparentemente habían sido soldados de tercera categoría, ella probablemente estaba en un nivel completamente distinto en comparación con Dordoni. La boca de Nell se entreabrió en una sorprendida O, y sus ojos se abrieron de par en par al comprender la situación. ¿Quieres que te entrene? Esa es la esencia, sí. Si es mucho pedir, lo entiendo. No sientas que te estoy obligando. Gruñó mientras se quedaba sin aliento. Nell acortó la pequeña distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos, rodeándole la espalda con los brazos mientras lo apretaba con fuerza. Ichigo, estoy encantado de que pidas mi ayuda. Por supuesto que te ayudaré. No sé cuánto podré ayudarte, pero te prometo que haré todo lo posible. Me alegra oírlo, gruñó Ichigo, dando palmaditas torpes en la espalda de la emocionada arrancar mientras su agarre, que le aplastaba los huesos, se intensificaba. Nell, afloja un poco, ¿quieres? Me estás aplastando, murmuró, devolviéndole el abrazo lo mejor que pudo, consciente de cómo sus dedos se perdían en la suave y sedosa melena verde que caía por la espalda de Nell. Oh, lo siento, Ichigo. Escuchar que necesitabas mi ayuda me emocionó muchísimo. Pesche y Dondochaka eran compañeros leales, pero debo confesar que eran bastante perezosos en lo que respecta al entrenamiento. Cada vez que les pedía ayuda, se inventaban nuevas excusas. Y en cuanto a la otra gente que conocía en las noches, Nell esbozó una leve mueca. Cuanto menos hablen de ellos, mejor. Sí, podía entenderlo. Si la norma entre sus compatriotas, y usaba esa palabra con reservas, hubiera sido gente como Noitra, tampoco los recordaría con cariño. Vale, déjame comer algo rápido y luego nos vamos. Supongo que tendremos que pedirle permiso a Ingrid para subir a la superficie. O sea, no es obligatorio, pero será un lío mayor si no lo hacemos. Nell lo soltó de su agarre mortal y se apartó, permitiendo que sus costillas torturadas se recuperaran del ataque estático de Nell. Eso me parece bien pensado, Ichigo. Ahora, ¿cómo funcionaba este cacharro tan raro? Murmuró Nell, sacando su propio teléfono del bolsillo y examinando el delgado rectángulo metálico como si fuera un extraordinario objeto extraterrestre. Creí que eso fue lo que dijiste durante tu llamada, Neyel. Debo confesar que escuchar tu petición fue bastante desalentador. Si hay algo que hayamos hecho para disgustarte. No, nada de eso. Solo buscamos un poco de espacio para estirar las piernas. El Legend tiene las mejores instalaciones de entrenamiento del arca. Las palabras serenas de Neyel acallaron las protestas de Ingrid en cuestión de segundos. Estamos decididos a subir a la superficie, gracias. No dudo de la calidad de las instalaciones, pero, como aún no las he probado personalmente, me da un poco de reparo ponerlas a prueba. Ninguno de los dos se va a escapar, sobre todo después de lo generosos que han sido con nosotros. Pero necesitamos estirar las piernas. La mandíbula de Ingrid se tensó, y el ceño fruncido en su rostro, engañosamente juvenil, se acentuó con cada palabra. Ichigo sabía lo que quería decir,
pero, siendo realistas, el director ejecutivo no podía hacer nada si él o Nejiel decidían que era hora de una excursión a la superficie. De acuerdo. Preferiría ver tu destreza en combate con mis propios ojos, pero eso tendrá que esperar. Espero verte en el simulador a finales de semana, no puedo autorizarte para ninguna misión hasta que tenga al menos una idea básica de tus aptitudes. Tienes permiso para ir a la superficie. El equipo Delta 12 te acompañará hasta el ascensor de Rocklin. Un coche te estará esperando en la entrada principal. ¿No es Absolute? Preguntó Ichigo, notando la ausencia del trío militar que solía ver detrás de Ingrid. Absolute lleva en una misión desde el martes. Probablemente no regresen al Arca hasta dentro de 2 semanas. Las comunicaciones son limitadas debido a la densidad de partículas alba en la zona de peligro que están atravesando, pero puedo transmitirles tus mejores deseos si quieres. La morena añadió este último detalle a modo de comentario adicional. Gracias, dígales que esperamos volver a verlos cuando regresen. El ceño fruncido de Ingrid se suavizó, dando paso a una expresión más neutra, y sus labios se curvaron en lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. Me aseguraré de informarles. Ahora, a menos que tengas algo más que decir, te sugiero que te retires. Nejiel parece particularmente ansiosa por estirar las piernas, como ella misma dijo. Fue tranquilizador que Ingrid hubiera accedido sin mayores problemas. Sin duda, facilitó las cosas para todos. Claro que seguía existiendo el entendimiento de que él y Nell regresarían al final del día. La conversación de la que salían habría sido mucho más acalorada si alguno de ellos hubiera estado buscando una licencia más permanente para abandonar el Arca. Eso salió bien. No pudo evitar comentárselo a Nell mientras caminaban uno al lado del otro hacia el vestíbulo de entrada del rascacielos. Estoy de acuerdo. Me alegra que Ingrid sea una persona tan razonable. Aunque tendré que pasar un tiempo en la cámara de simulación esta semana. Tenía razón, sería increíblemente tonto desplegar personal sin comprender bien sus habilidades. ¿Te divertiste el otro día montando un espectáculo para ella y los demás, Ichigo? Dijo Nell con una sonrisa tranquila, recordando la expresión de asombro en el rostro de su anfitriona al ver a Ichigo desafiar un aspecto fundamental de su mundo. Sí, no estuvo mal. Se sintió un poco raro pelear sin Zangetsu, pero claro, intentaba no exagerar. Aún así, no deja de mirarme como si fuera Superman o algo así. Qué gracioso, comentó Nejiel con ironía, abriéndole la puerta principal del rascacielos. El equipo Delta 12, sus escoltas hasta la superficie, ya estaba allí, firme, esperando junto al Umbe en la acera. De las 3 mujeres, una vestía ropa gris holgada y llevaba una armadura táctica negra, incluyendo un casco con lo que parecían ser gafas de visión nocturna. Aparte de sus ojos color ámbar y unas trenzas color lavanda que asomaban por debajo del casco, no se podía distinguir nada de su rostro bajo la máscara con colmillos que llevaba puesta. Sus 2 compañeras también iban vestidas de pies a cabeza con equipo táctico, el uniforme oscuro y la armadura de la aparente líder ocultaban todo excepto su boca, así como los mechones de cabello castaño que enmarcaban los lados de su rostro. La otra mujer, o chica, era difícil distinguirlo, vestía colores más claros, su ajustado atuendo blanco estaba adornado con franjas de camuflaje, y la visera integral de su casco de camuflaje ocultaba todo excepto la larga melena rubia que caía a su alrededor. Señora. ¿Están listos para partir? Sí, respondió Ichigo, recuperando la voz y contestando a la líder del peculiar trío. Extraño, juraría haber visto a las 3 mujeres varias veces en otras partes del Arca. Si están listos, respondió la chica de cabello castaño y vestida de negro. Pero, ¿de verdad van a subir a la superficie así? Es la superficie, no un lugar para hacer un picnic. Lucy, ¿recuerdas lo que dijo la directora ejecutiva en su memorándum? Sin preguntas, eso significa que los simples mortales como nosotros nos callamos la boca. Lo sé, Rui. No pude evitarlo, pero no se puede negar que no parecen estar preparados para un viaje a la superficie. Por favor, tomen asiento, señor y señora, dijo la última del trío con voz monótona. Invitó a Ichigo y Nejiel al vehículo antes de sentarse al volante, mientras sus compañeras ocupaban sus lugares detrás de ellas, aún discutiendo. Sabes que no hace falta que me llame señor, ¿verdad?, dijo Ichigo una vez abrochado el cinturón.
Nell, a pesar de que probablemente nunca había estado dentro de un coche, imitó sus movimientos y se abrochó el cinturón. Es necesario, señor. La directora ejecutiva fue muy clara en su comunicado, ambos deben ser tratados con el máximo respeto. Dicho esto, giró las llaves y el motor del robusto vehículo cobró vida con un rugido antes de arrancar a toda velocidad. Normalmente, conducir a lo que debían ser al menos 72 kilómetros por hora en pleno centro de la ciudad habría sido motivo de alarma, pero a medida que pasaban los minutos, Ichigo solo contó otros 2 coches en la carretera. Claramente, a la gente del Arca no le gustaba mucho viajar en coche. Llegaremos al ascensor indicado en breve, señora. Si hay algo en lo que podamos ayudarle. Caramba, Priya. ¿Tanto te cuesta bajar el tono monótono durante más de 5 segundos? Estamos compartiendo vehículo con una verdadera élite. Piensa en cuántas chicas de la residencia venderían sus créditos por una oportunidad como esta. La rubia con visera suspiró, jugando distraídamente con un mechón de pelo rubio entre sus dedos. No suelo estar de acuerdo con Rui, pero tiene razón, resopló Lucy, la de la máscara de colmillos, mientras sus ojos descubiertos iban de él a Nell. No sé quién es ese tipo, pero Ingrid dice que es importante, y eso es lo único que me importa. Pero ella, sus ojos color ámbar se posaron de nuevo en Nejiel. Sí. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Nejiel, alzando una ceja ante el entusiasmo de la chica enmascarada. Dios mío, no me lo puedo creer. Una modelo tan especial me pregunta si puede ayudarme. Es un sueño hecho realidad. Si el Umbe no hubiera chocado contra un enorme elevador industrial de unos 6 metros de ancho, Ichigo probablemente habría pedido que le aclararan de qué demonios estaba hablando el Nikke, pero su atención se desvió en cambio hacia el zumbido de los engranajes cuando el elevador comenzó a moverse hacia arriba. Lucy, Rui. Esto es una misión, así que, por favor, compórtense como corresponde. Si tenemos suerte, los VIP nos permitirán unos minutos para preguntas personales cuando termine su tiempo en la superficie. Priya, de cabello castaño, suspiró, con un tono que denotaba su costumbre de reprender a sus compañeros. Afortunadamente, el ascensor se movió rápidamente y no encontró ningún obstáculo, y en tan solo unos minutos la compuerta, similar a una esclusa de aire, se abrió con un silbido de vapor. La repentina conmoción le golpeó como un balde de agua helada en la cara. No era algo en lo que hubiera pensado antes, pero pasar del aire filtrado y reciclado de la ciudad subterránea al aire puro y sin filtrar y a la luz natural del sol de la superficie. No se había dado cuenta de cuánto lo había echado de menos. Incluso mientras el Umbe avanzaba, con sus voluminosas ruedas progresando rápida pero accidentadamente sobre la maleza mientras descendía la colina, los oídos de Ichigo absorbían los sonidos de la vida a su alrededor. El canto de los pájaros, real, no automatizado ni repetido por altavoces. El susurro del viento entre las hojas, el murmullo de un río en algún lugar al oeste. Hemos llegado, señor y señora, dijo Priya, deteniendo el vehículo en un claro del bosque. Hasta aquí nos está permitido llevarlos. Si continuamos en vehículo, saldremos del alcance del sistema de camuflaje exterior del Arca y corremos el riesgo de alertar a cualquier rapture cercano. Lo tendré en cuenta, respondió Nejiel con calma, desabrochándose el cinturón de seguridad y saliendo del coche. Ichigo hizo lo mismo, disfrutando en silencio del sonido y la sensación de las ramitas crujiendo bajo sus zapatos. La vegetación virgen contrastaba fuertemente con las calles impecablemente cuidadas del Arca. Si desean subir a la montaña, podemos acompañarlos. Me siento un poco tonta por ofrecerlo, dado que sus especificaciones probablemente superan las nuestras juntas, señora, pero el director ejecutivo nos quitaría todo nuestro poder si permitiéramos que le sucediera algo a usted o a su acompañante, dijo Priya, revisando 2 veces que la munición de repuesto en su mochila estuviera bien sujeta antes de cargar su subfusil. Rui y Lucy también descendieron del Umbe, portando lo que, a ojos inexpertos de Ichigo, parecían una escopeta y un rifle de asalto, respectivamente. Teniendo todo esto en cuenta, se trata de un equipo de senderismo bastante serio. Agradezco la oferta, pero soy más que capaz de proteger a Ichigo y a mí misma. De hecho, creo que sería más fácil pedir perdón que permiso, respondió Nell. Señora, me temo que no entiendo.
Las palabras de Priya se desvanecieron justo cuando Ichigo se puso rígido, sintiendo los brazos de Nejiel rodearlo, un brazo rodeando sus muslos mientras el otro lo rodeaba por la espalda, levantándolo sin esfuerzo en un alzamiento nupcial. Nel. ¿Qué pasa? Lo siento, Ichigo. Pero será más fácil viajar por aquí. ¿Podrían los tres retroceder un poco? Respondió Nel, ignorando la expresión de desconcierto en el rostro de Ichigo. Perdón, respondió la jefa de escuadrón, su confusión era evidente para todos y reflejaba la de sus compañeros. Con esto debería ser suficiente. Me aseguraré de que ambos estemos de vuelta a tiempo para la cena, así que no te preocupes. ¿Preocúpate por qué? Las palabras de la morena se ahogaron en su boca cuando el Nejiel se desvaneció con un zumbido estático, llevándose consigo al joven. Una ráfaga de aire la golpeó a ella, a Rui y a Lucy, quien chilló y cayó de espaldas. Priya no solía comportarse de forma tan poco profesional, pero dadas las circunstancias, le pareció comprensible. Se desabrochó el casco, que quedó arrinconado en el suelo cubierto de musgo, y miró en silencio en la dirección en la que la mujer de pelo verde había desaparecido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ustedes dos lo vieron, ¿verdad? No estoy soñando, ¿o sí?, afirmó Rui con voz suave e incrédula. ¿A dónde se fueron? Parpadeé y desaparecieron, murmuró Lucy, levantándose del suelo. Priya no dijo nada, seguía intentando cerrar su propia mandíbula abierta. Que la propia directora ejecutiva de Elysion contactara directamente con un trío de soldados rasos como ellos ya era bastante inusual. Normalmente, el personal de la patrulla fronteriza como ellos no tenía más que la monotonía de la rutina y los interminables controles de seguridad cada semana. Así que, cuando la jefa llamó diciendo que necesitaba voluntarios con poca antelación para lo que no era más que un picnic glorificado, su equipo aceptó la llamada de inmediato. Para modelos producidas en masa como ellos, incluso estar en la misma habitación que una Nikke de clase alta como la voluptuosa mujer de pelo verde era un gran honor. Según Ingrid, la mujer más alta era una especie de prototipo que quería estirar las piernas en la superficie. Que no estuviera vestida para el combate le importaba poco. Las modelos de producción en masa no se atrevían a cuestionar las decisiones de las modelos superiores. Priya sentía su corazón latiendo con fuerza en el pecho, los latidos simulados retumbaban tan fuerte que casi podía oírlos. Le temblaban las rodillas. Girando la cabeza, temblando como una hoja, miró el umbe en el que su escuadrón había llegado a la superficie. El parabrisas quedó destrozado. Cualquiera que fuera el atractivo que la mujer prototipo ejercía sobre el director ejecutivo, probablemente tenía algo que ver con el hecho de que acababa de romper la barrera del sonido a pie. Sí. ¿Qué pasa?, murmuró Ingrid, deslizando el teléfono que sonaba frente a ella. Eres Priya, ¿verdad? ¿La líder del escuadrón Delta 12 de la patrulla fronteriza de superficie? ¿Ha ocurrido algo? No me imagino que tu grupo esté amenazado por los raptures. No cuando un peregrino y un auténtico superhumano acompañaban a los Nikkes producidos en masa. Yo, no estoy seguro, señora. Mi equipo no sabía qué hacer, pero... Nikke, ella se ha ido. Ingrid frunció el ceño, evidentemente sin haber escuchado correctamente el modelo de producción en masa. ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir con desaparecido? Quiero decir que simplemente se fue, señora. Un segundo estaba aquí, y al siguiente ya no. Lucy está transmitiendo ahora mismo los archivos de video de la cámara de su casco. Los dedos de Ingrid tamborileaban con un ritmo entrecortado sobre la superficie de su escritorio mientras observaba el proceso de transferencia de archivos. En cuanto finalizó la transferencia, abrió el video. Había pasado menos de una semana desde que Ichigo Kurosaki demostró sin lugar a dudas que aún existían misterios ocultos en el mundo que ella todavía no comprendía. Ahora le tocaba al chico que su amigo hiciera que Ingrid cuestionara todo lo que sabía sobre la fabricación de Nikke, un conocimiento que, por decirlo menos, era muy amplio. El video se reprodujo por segunda vez. En su configuración predeterminada, la cámara apenas captó nada más de lo que ya podían captar los ojos de un objetivo Nikke estándar de producción masiva. Y lo que mostraba la grabación de video era a una mujer desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, moviéndose tan rápido que bien podría haberse teletransportado.
te llamaré más tarde. Mantén la posición por ahora y espera el regreso del VIP. Entendido, señora. La jefa de escuadrón respondió tras una pausa, su mente agotada aferrándose a la única tabla de salvación disponible, seguir órdenes que tuvieran sentido, y aferrándose a ella. En cuanto terminó la llamada, Ingrid cargó el video en su ordenador y lo reprodujo a media velocidad. Seguía igual, Neiel pareció desvanecerse, con Ichigo en brazos, en cuestión de medio segundo. Un instante estaba en pantalla, al siguiente ya no. Ingrid se estremeció al sentir un repentino escalofrío recorrerle la espalda. Tras tomar aire, la directora ejecutiva, vestida de blanco, se enderezó en su asiento antes de reanudar su trabajo. El video se reprodujo de nuevo, esta vez a cámara lenta, de modo que si alguien hubiera disparado frente a la cámara, habría podido ver una bala moviéndose a cámara lenta. Neiel había saltado. Esa era la forma más fácil y sencilla en que su mente frenética podía describirlo. Neiel había saltado por los aires como una superheroína de alguna película antigua de antes de la guerra, saliendo disparada tan rápido que había roto la barrera del sonido. Como era de esperar, no volvió a tocar tierra frente a las cámaras. Ingrid no era matemática, pero si se tenía en cuenta la velocidad de su despegue y el ángulo de ascenso, era evidente que Delta 12 no tenía la más mínima posibilidad de alcanzar a la peregrina y a su protegida. Solo le quedaba esperar que la mujer cumpliera su palabra y regresara por voluntad propia, porque no había ni un solo alma en el arca capaz de atrapar a alguien que pudiera moverse más rápido que la velocidad del sonido. El sonido de algo de plástico rompiéndose llamó su atención, e Ingrid bajó la mirada. Frunció el ceño al darse cuenta de que, sin querer, había apretado el bolígrafo con tanta fuerza que se había partido en dos. Una imperdonable muestra de falta de control. Tras quitarse los guantes, ahora manchados de tinta, jugueteó con su teléfono un instante antes de decidir no llamar a la peregrina. Era mejor dejarla tranquila. Y lo que es más importante. Su mente bullía con una abundancia de pensamientos, preguntas e hipótesis. Especificaciones de combate por las nubes, durabilidad como nunca antes habíamos visto, la velocidad no necesita explicación. Murmuró, mientras comenzaba a escribir notas en un archivo cifrado en su computadora. En el lapso de una sola semana, no uno, sino dos acontecimientos trascendentales habían llegado a su puerta. Las revelaciones sobre Ichigo Kurosaki y sus habilidades sobrenaturales tendrían que pasar a un segundo plano. El número de Nikkes en el arca capaces de moverse a velocidad supersónica sin ayuda se podía contar con los dedos de una mano, y aún sobraban dedos, teniendo en cuenta que esas velocidades estaban más cerca de sus especificaciones máximas. A juzgar por los fotogramas por segundo de la grabación, Neiel se había estado moviendo a velocidades que podrían haber alcanzado la hipersónica, y lo había hecho por puro capricho. Eso fue alucinante. No solo alucinante. Para Ingrid, era un concepto totalmente ajeno. A pesar de todos los avances tecnológicos que Nikke había experimentado a lo largo de las décadas, el arca aún estaba lejos de alcanzar los niveles tecnológicos del viejo mundo. Para decirlo sin rodeos, la tecnología necesaria para crear un Nikke que luciera siquiera una fracción de las especificaciones de Neiel no existía. No es de extrañar que la mujer hubiera sido tan reservada respecto a sus propias capacidades. La mente de Ingrid daba vueltas, repasando todos los escenarios posibles. ¿Quién era Ichigo Kurosaki? El aumento de seres humanos era una vía con la que Ark experimentaba activamente, pero la investigación actual estaba lejos de poder crear especímenes saludables y sostenibles. Y lo que es más importante, ¿quién demonios era Neiel Tuodelsbank? La mente de Ingrid buscaba respuestas que simplemente no existían. Su mejor suposición, su única suposición ahora, era que Neiel era un vestigio perdido de los viejos tiempos, un posible modelo Grims de segunda o incluso tercera generación que había permanecido oculto durante el último siglo. Aparte de la legendaria Liliwace, la primera Nikke exitosa, en 100 años no había existido ninguna Nikke capaz de alcanzar velocidades supersónicas sin esfuerzo. Claro que el ARC, y antes que el LVTC, lo habían intentado, pero todos los modelos experimentales habían fracasado, e Ingrid pensaba que demasiadas jóvenes habían perdido la vida a manos de experimentos temerarios y sumamente inmorales.
La velocidad era peso, y el cuerpo simplemente no podía soportar las fuerzas G generadas al moverse por encima de ciertos umbrales de velocidad. Ese pensamiento dejó a Ingrid en seco, y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Nejiel se había llevado a Ichigo consigo cuando se mudó, y por todo lo que había observado, el peregrino era demasiado protector con Ichigo como para arriesgar su vida por algo tan simple como una demostración descuidada e informal de poder. No solo Nikke, sino también Ichigo. Aunque él mismo no fuera capaz de moverse a velocidades hipersónicas, su cuerpo habría tenido que ser lo suficientemente resistente como para soportar fuerzas tan extremas. Ingrid exhaló un largo suspiro tembloroso, secándose el sudor de la frente del que no se había percatado. La alianza de un único peregrino con él y Xion fue suficiente para cambiar el rumbo del estancamiento impuesto por el gobierno, que había durado un siglo, en torno al arca. Pero esto, no solo una peregrina, sino una remanente de los tiempos del legendario escuadrón de la diosa que se alió con ella. Fue una locura. Ridículo. Completamente descabellado. Y sin embargo, mientras Ingrid reproducía el video por enésima vez, no pudo evitar sentir que su corazón, normalmente tan fuerte, flaqueaba ante una escena que, en teoría, debería haber sido físicamente imposible. Quizás, solo quizás, una nueva diosa de la victoria había descendido al último bastión de la humanidad. Los pies de Nel tocaron el pavimento agrietado, y el arrancar se detuvo bruscamente en el camino desgastado. Al sentir a Ichigo retorcerse en sus brazos, lo soltó a regañadientes, quien rápidamente se distanció unos metros de ellos. «Sabes que yo también puedo volar, ¿verdad, Nel? No hacía falta que me llevaras contigo». «Lo sé, Ichigo. Pero teniendo en cuenta que la mínima cantidad de poder que mostraste para nuestra benefactora el otro día fue suficiente para aturdirla, creo que será mejor que guardes la mayor parte de tu fuerza para ti mismo», respondió Nejiel con calma, quitándose de encima la aparatosa espada de Zangetsu y pasándole el gran machete a su amigo. Ichigo aceptó su zanpakuto sin decir palabra, con el ceño fruncido. «Si es así, ¿por qué demonios usaste tu sonido delante de la gente del arca? Sabes que se lo van a contar a Ingrid. De hecho, a juzgar por lo que he visto por la ciudad, me sorprendería más que no te estuvieran grabando ahora mismo. Primero, eso no fue un sonido. Segundo, sé lo suficiente sobre tecnología moderna como para entender cómo funcionan las grabaciones de video, Ichigo», respondió Nejiel secamente. Las noches tenía dispositivos de vigilancia instalados en todos los edificios. Suponiendo que una de esas mujeres llevara una cámara en el casco, no me extrañaría que, incluso ahora mismo, Ingrid esté revisando las imágenes de mi galope alejándonos de los límites del arca. Ichigo archivó el término desconocido en el fondo de su mente, pues asuntos más urgentes ocupaban sus pensamientos. Nel levantó una mano para interrumpir la pregunta antes de que pudiera formularla. Quería que Ingrid viera, Ichigo. Así como ella necesitaba ver que no eras un chico indefenso que necesitaba ser escondido en algún lugar seguro, yo soy mucho más que un soldado promedio del arca. La expresión tranquila del arrancar se desvaneció en un leve ceño fruncido. Y aunque tal vez sea solo mi paranoia, supongo que las leyes naturales que aprendí a seguir en Hueco Mundo son ineludibles incluso en mundos distintos. ¿Qué quieres decir con eso? Las demostraciones de fuerza siempre son valiosas, respondió Nejiel secamente. Ingrid espera que sea fuerte. Si bien no es exactamente lo mismo que destruir enemigos en una simulación, dado que, por lo que hemos visto, ni siquiera los mejores Nikke se acercan a nuestra velocidad, decidí que esta simple demostración era suficiente. Ingrid cree que soy fuerte, lo suficientemente fuerte como para cambiar el futuro de su ciudad. Puede que no sea de los que alardean, pero no veo razón para no darle pruebas de sus suposiciones. Siendo sincero consigo mismo, habría preferido que Nel ocultara la mayor parte de su fuerza. Pero ella era mayor que él, tanto en edad como en experiencia, y no le correspondía corregirla. Veo que aún no está seguro, Ichigo. Todo saldrá bien. Detesto la violencia, pero algunas batallas son inevitables. Luchar por nuestros nuevos amigos no es una causa que vaya a abandonar. Debemos proteger a quienes podamos, dijo Nejiel, observando los alrededores y mirando fijamente un autobús volcado en la carretera, a unos 15 metros de ellos. Aparte del viejo vehículo, no había rastro de ninguna construcción humana a la vista.
Nada más que una carretera abierta que se extendía a través de un mar de praderas cubiertas de maleza. Además, un siglo o más de abandono había reducido el asfalto a poco más que un sendero cubierto de musgo. Disminuyendo el paso a un trote lento, se dirigió hacia el autobús. El panorama no era alentador, y la visión de los esqueletos, aproximadamente 2 docenas a simple vista, era inconfundible, atrapados dentro del vehículo destrozado, algunos aún con sus cinturones de seguridad puestos. Mientras los dos caminaban en silencio junto a los restos oxidados, Ichigo no pudo resistir la morbosa curiosidad que lo impulsó a examinar el vehículo con más detenimiento. Las marcas de quemaduras, ya casi desvanecidas, alrededor de los agujeros irregulares que salpicaban el vehículo, eran una clara señal del destino que habían sufrido los supervivientes que intentaban llegar al Arca un siglo antes. Cargado de provisiones y atestado de refugiados, el autobús destrozado, solitario en la autopista, habría sido presa fácil para los raptures. No mentiría al admitir que la visión de tantos cadáveres, abandonados y olvidados durante tanto tiempo, despertó en él una profunda ira. Pero más allá de eso, 2 docenas de cadáveres, y ni uno solo positivo entre ellos. Ahora que lo pensaba, tampoco había visto ni un solo hueco en la superficie. Una pregunta más para la que probablemente no encuentre respuesta, pensó con amargura. Su mente divagó hacia las ruinas destartaladas que él y Nejiel habían explorado semanas atrás, en su primer día en el mundo en ruinas. Lo que encontraron dentro no era ningún plus, ni siquiera un halo. Había sido más bien un recuerdo, si tuviera que elegir una sola palabra. Vamos, Ichigo. No hay nada que podamos hacer aquí, dijo Nel con amabilidad, tirando suavemente de su brazo derecho. Bien. Pongámonos en marcha. Dejó que su amigo lo guiara, aunque no pudo evitar echar una última mirada a la nave abandonada. Como Shinigami, su trabajo era ayudar a las almas perdidas a encontrar descanso, pero sin nada más que huesos desmoronados, simplemente no había nada que pudiera hacer. Cada nuevo día en este mundo solo traía más preguntas, más misterios sin explicación. No importaba. Al final, no importaba. Eran preguntas que a otros les podrían haber interesado, pero él prefería mantener las cosas lo más sencillas posible. Primero, conoce a tus amigos. Segundo, conoce a tus enemigos. Protege a los amigos, derrota a los enemigos. No necesitaba pautas más complejas que esas. Sabía quiénes eran sus amigos. Y había estado haciendo un pésimo trabajo protegiéndolos. Las palabras de su Hollow resonaron una vez más en sus oídos. Había descuidado su propia fuerza durante demasiado tiempo, lo que significaba que no estaba en condiciones de proteger a las personas que le importaban, tanto a sus viejos como a sus nuevos amigos. ¿Y ahora qué? Aquí solo estamos tú y yo, y dudo que el Arca tenga algún equipo de vigilancia tan lejos. Probablemente no haya problema en que hagamos lo que queramos aquí, dijo, alzando a Zangetsu. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Entrenar? ¿Buscar raptures para matar? Probablemente debería haberte preguntado antes si tenías experiencia entrenando a otras personas. No es que dudara de las capacidades de Nel, pero no quería ponerla en una situación difícil si, sin querer, la obligaba a improvisar. Podía decir lo que quisiera sobre Urahara y Yoruichi, pero al fin y al cabo, ambos eran buenos profesores, a pesar de sus numerosas peculiaridades. Por supuesto. No estoy seguro de haber sido muy bueno en ello, como dije antes, intentar que Pesche y Dondochakka me hicieran caso a veces era como intentar controlar un grupo de gatos, pero me aseguré de que supieran protegerse. Aunque admito que no estoy seguro de ser un buen profesor. Sé que eres capaz de extraer poderes de Halo usando esa máscara, pero si esos poderes te incomodan, no te obligaré a hacer nada que no quieras. Más allá de eso, no estoy seguro de que otra ayuda podré ofrecerles aparte de conocimientos generales. Lo pensaré, Nel. Gracias. Sin duda, conectar más con su lado Halo habría alegrado a su doble de piel pálida, eso era seguro. Ya se ocuparía de eso cuando llegara el momento. Por ahora, era más fácil empezar con algo sencillo. Por ahora, centrémonos en lo básico. Voy a subir a echar un vistazo, probablemente haya raptures por aquí cerca. Tras exhalar profundamente, Ichigo se lanzó al cielo. Con las montañas que habían dejado atrás a lo lejos y el camino abierto extendiéndose hasta el horizonte, este era un punto de vista privilegiado.
Era más que suficiente para divisar cada grupo y enjambre de Rapture dispersos por el terreno a kilómetros a la redonda, que eran muchos, incluyendo al grupo que estaba combatiendo en ese momento. No tuvo que pensarlo dos veces para saber quiénes podrían estar luchando. Si alguien corría peligro, lo ayudaría. Llegar a tiempo para ayudar a los combatientes no era un problema, y Nell claramente pensaba igual, porque mientras volaba a toda velocidad por el cielo como una bala, podía sentir la energía espiritual de Nell pisándole los talones. Cuando divisó por primera vez la escaramuza, estaba demasiado alto para oír los sonidos que llegaban desde el campo de batalla, solo había visto las explosiones de los raptures al detonar. A medida que se acercaba, el estruendo de la batalla se hizo más fuerte, permitiéndole oír el estruendo de la artillería pesada que aniquilaba a la manada de raptures. En realidad no había pensado bien qué explicación le iba a dar al superviviente cuando viera a un tipo con una espada caer del cielo prácticamente encima de él, pero cuando tocó tierra y el polvo se disipó, una última y atronadora descarga de explosivos redujo a chatarra a los últimos raptures, vio una cabeza de un blanco puro emergiendo del polvo. Sus ojos se abrieron de par en par ante la escena que tenía delante. Cabello blanco, ropa blanca, enormes armas. El tenue rastro de energía espiritual le erizó los sentidos. No, eso era imposible, tenía que ser así. Blanco como la nieve. Oh, pensé que eras tú el que estaba en el cielo, Ichigo. Me alegra verte de nuevo, respondió la mujer en cuestión, cargando su enorme rifle al hombro, cuya punta del cañón aún estaba al rojo vivo y humeaba. ¿Tú también, Snow? ¿Qué haces aquí? La mirada de Nikke, vestida de blanco, se posó en Neyel cuando aterrizó junto a ellas, los ojos de la cyborg no se abrieron lo más mínimo a pesar de la fantástica visión. Estoy buscando a alguien y me encontré con Raptures de camino a verla. ¿Qué haces aquí? Me di cuenta de que estaba holgazaneando y le pregunté a Nell si podía ayudarme a ponerme más fuerte. Así que ahora estamos aquí arriba. Blancanieves asintió una vez, lentamente y con agradecimiento. Te vi luchar cuando estábamos juntos. Te vi matar a un señor del rapto sin inmutarte. Si a eso le llamas holgazanear, entonces no te culpo por abandonar el arca. No tendrán instalaciones capaces de satisfacer tus necesidades. No abandonamos el arca, no definitivamente. Cuando terminemos de hacer ejercicio, regresaremos. Tenemos permiso para irnos, añadió Neyel. Por favor, no piensen que abandonamos el arca tan pronto después de que ustedes, Rapunzel y Scarlet, se esforzaran tanto para que pudiéramos llegar hasta aquí. No pasa nada, dijo Blancanieves encogiéndose de hombros, mientras pasaba junto a ellos. Ustedes dos deben haber conocido a buena gente para que les hayan permitido subir a la superficie tan fácilmente. ¿Se podría decir eso? Blancanieves asintió en silencio ante la respuesta de Ichigo, tarareando pensativamente. No me corresponde cuestionarlo. Mientras ustedes dos sean felices y estén bien atendidos, no hay. Uf. No hay nada malo en la situación, dijo Blancanieves, haciendo una mueca de dolor y agarrándose la cabeza. La expresión de dolor en su rostro no duró más de un segundo antes de desaparecer, la veterana soldado se puso rígida y se enderezó antes de continuar su marcha hacia el arca. ¿Qué fue eso? No es nada. Venga, vamos. Si corremos, avanzaremos más. Quizás no pueda seguiros el ritmo, pero haré lo que pueda. Blancanieves, ¿estás bien? Pareces distraída, dijo Neyel, incapaz de ocultar su preocupación mientras miraba a la mujer, un poco más baja que ella. Dije que no hay problema. Pero supongo que no pasa nada por decírselo a ninguno de los dos, suspiró Nikke, deteniéndose en seco, con una extraña expresión, una mezcla de cansancio y profunda tristeza, en el rostro. Desde que nos separamos, he tenido dolores de cabeza. Ha habido otras rarezas, pero conozco mi cuerpo a la perfección. Me cuido rigurosamente. Ichigo se estremeció al darse cuenta de que Blancanieves probablemente se refería literalmente a la parte de conocerse a sí misma por dentro y por fuera. Y anomalías como estas son inauditas. Normalmente buscaría un lugar seguro para realizar reparaciones importantes, pero, ahora no. No tengo tiempo que perder. Primero tengo que encontrarla. ¿Encontrar a quién? Ahí estaba de nuevo,
esa expresión triste y distante en el rostro normalmente impasible de Blancanieves. Ese es precisamente el problema. No lo sé, siseó Blancanieves, llevándose la mano a la frente mientras otro espasmo la sacudía. Sé que es importante para mí, ¿por qué no puedo recordarla? La dejé fuera del arca. Todavía está allí. Tiene que estarlo. Ichigo y Nell intercambiaron una mirada de preocupación. Algo había cambiado en Blancanieves desde la última vez que la habían visto. Para ambos fue algo inmediatamente obvio, y ninguno de los dos seres espirituales sabía cómo sacar a colación delante de alguien que no tenía absolutamente ninguna conexión con el mundo espiritual, o con lo que quedaba de él. Pero no podía negar la verdad que tenía ante sus ojos. Blancanieves tenía energía espiritual. Era tenue, apenas más que el parpadeo de una vela en una noche oscura y ventosa, pero estaba allí. La última vez que la vio, hace menos de 2 semanas, ella prácticamente no tenía energía espiritual. Mierda. Esto fue culpa suya, ¿no? En verdad, la vida no es más que un sueño. 2. Reunión. Ver morir a su esposa delante de él fue, sin duda, el peor momento de su vida, y eso ya es mucho decir. Estuvo casi paralizado por la conmoción durante todo un día, antes de que la furia cegadora se apoderara de él. Su presión espiritual, un torrente rugiente y burbujeante de poder alimentado por la ira, había sacudido la tierra e iluminado los cielos. Cuando su furia finalmente se disipó, dejando tras de sí solo una profunda tristeza, no quedaba ni un solo Rapture con vida en un radio de 800 kilómetros a la redonda. Había vuelto a fracasar en su intento de proteger a un ser querido. De niño, presenció la muerte de su madre delante de él. No había podido impedir que aquel espada lo separara de sus amigos. Incluso Nell, que había hecho todo lo posible por protegerlo. Él también la había decepcionado. Cayendo a través del oscuro vacío en su viaje entre mundos, se habían separado. No sabía dónde había terminado Nell y él, ni siquiera si seguía viva. Lo único que podía esperar era que no siguiera cayendo por aquel abismo negro y vacío. Lo único que sabía era que, dondequiera que estuviera la amigable Arrancar, no había aparecido en este mundo retorcido. La había buscado incansablemente durante semanas, surcando los cielos a toda velocidad, desesperado por captar el más mínimo atisbo de su energía espiritual, pero todo fue en vano. Darse cuenta de que estaba completamente solo en un mundo vacío había sido casi enloquecedor. A partir de ese momento, su vida, tal como la conocía, había terminado. Había desaparecido aquel adolescente japonés lleno de esperanzas y sueños para el futuro. Lo que quedaba era un hombre que hacía lo que podía para llegar al siguiente amanecer. Y así había vivido, día tras día, semana tras semana, buscando comida, recolectando, destruyendo a las criaturas de metal donde quiera que las encontrara. Y ni una sola vez se había topado con un alma, viva o muerta. Ni rastro de la sociedad de almas ni de sus amigos que vinieran a rescatarlo. Ni una sola persona con quien hablar o siquiera enfrentarse, salvo aquellas criaturas silenciosas empeñadas en destruir el mundo. Los meses se convirtieron en años, y su voz se fue debilitando y apagando por la falta de uso. En la mañana de su 5.º año en absoluta soledad, decidió que no tenía sentido seguir contando los días desde que lo habían expulsado de Hueco Mundo. Había sido una lucha vacía y silenciosa por sobrevivir. Hasta que ella llegó. Como un ángel rodeado de una aureola, había descendido y le había ofrecido todo lo que siempre había deseado. Era lógico que se hubiera enamorado de ella. Su matrimonio, apenas 4 meses después de conocerse, podría haber parecido absurdo para alguien de su antiguo mundo, pero tras más de 5 años de una soledad desgarradora, sabía que quería pasar el resto de su vida con ella. El hecho de que la hubieran arrebatado de su vida tan pronto después de conocerla casi lo llevó a cruzar el punto de no retorno. Ichigo tuvo la suerte de que su esposa fuera una mujer que cumplía sus votos. Y así, allí estaba él, caído de culo, mirando con asombro a la mujer de pelo blanco que le sonreía dulcemente desde la puerta, con la luz entrando a raudales a su alrededor como si hubiera emergido del mismísimo inframundo solo para volver a él. ¿En Ayuta? No. Esto es real. En verdad, mi querido esposo. ¿Acaso no te juré la noche de nuestra boda que siempre encontraría el camino de regreso a ti?
¿No te dije que era una mujer de palabra? Una promesa cumplida, se mantiene para siempre. Oh. Las palabras de Nayuta se desvanecieron cuando su esposo se levantó del suelo y casi se abalanzó sobre ella, abrazándola con ternura y presionándola contra su musculoso pecho. Las mejillas de Nayuta comenzaron a sonrojarse. Instintivamente, rodeó con sus brazos la espalda de su esposo y le devolvió el abrazo. Yo creía que estabas muerta, Nayuta. No es así, esposo mío. Lamentablemente, aunque intercambiamos nuestros votos, aún guardo algunos secretos que no compartí. Que una esposa no se entregue por completo a su esposo. Me avergüenza profundamente. Ichigo se echó hacia atrás, mirándola fijamente a los ojos con esos maravillosos ojos marrones que ella, su clon, había amado tanto. Sea lo que sea, no importa. Te amo, y nada cambiará eso jamás, Nayuta. Oh, aunque esas palabras le hacían palpitar el corazón como el de una joven doncella perdidamente enamorada, este era un secreto que temía que pudiera hacer que su marido se echara atrás. Ah, ja. Eso dices, esposo mío, pero... El repentino sonido de madera astillándose, seguido de un grito angustiado y un fuerte golpe detrás de ellos, hizo que Ichigo se girara bruscamente, llevando una mano a la empuñadura de su poderosa espada, pero el gruñido en su rostro se desvaneció rápidamente ante la escena francamente cómica, no, ridícula que tenía ante sí. Nayuta, una segunda Nayuta, se levantaba con cuidado del suelo, sacudiéndose el polvo de la túnica mientras se ponía de pie tambaleándose. ¡Ay, Dios mío! Me temo que he hecho el ridículo delante de mi marido. Desde luego, esa no era la primera impresión que quería dar. Se quejó, acercándose a él. Ichigo permaneció inmóvil, conmocionado, incluso cuando la doble de cabello blanco lo rodeó con sus brazos, atrayéndolo hacia sí. No te lo quedes solo para ti, refunfuñó la primera Nayuta, mientras abrazaba a Ichigo por detrás, apretándose contra su espalda y dejándolo atrapado entre los gemelos idénticos. Mientras su cerebro, que sufría un cortocircuito, intentaba comprender lo que estaba sucediendo, podía oír voces en el exterior. La voz de su esposa. Una a una, copias idénticas de Nayuta comenzaron a entrar por la puerta y a trepar por las ventanas rotas. Finalmente, cuando el pequeño y ruinoso edificio había alcanzado sin duda su capacidad máxima y había no menos de 50 gemelas idénticas de su esposa hacinadas dentro con él, recuperó la voz. ¿Nayuta? Sí, marido, se escuchó la respuesta unánime de 50 bocas distintas. No importa. Es maravilloso volver a verte. Decidió no cuestionarlo. Después de años de soledad, ¿quién era él para cuestionar que el universo de repente hiciera todo lo posible por compensar años de sufrimiento? Nada de esto tenía el más mínimo sentido. Pero no tenía por qué ser así. La mujer que amaba más que a nada en el mundo había regresado a él. Incluso mientras la multitud de monjes empujaba y se abría paso, cada uno tratando de pasar entre sus clones. ¿Copias? ¿Hermanas? El calor abrumador de tantos cuerpos apretándose unos contra otros, contra él, era casi sofocante, pero Ichigo, mientras se dejaba abrazar por turnos por la multitud de mujeres, compuesta por varias docenas, decidió simplemente dejarse llevar. Si aquello era un sueño, era uno del que nunca quería despertar. Notas del autor. La historia ya tiene más de un año. Es cierto que el cumpleaños del FIC fue a finales de noviembre, solo que olvidé mencionarlo en el capítulo anterior, que fue el primero después del primer aniversario. No puedo creer que un crossover de Bleach y Nick que se haya vuelto tan popular. Muchísimas gracias a todos por darle una oportunidad a la historia. Para empezar, a petición popular, el extra de Nayuta tendrá una segunda parte. Estoy realmente, gratamente, sorprendido de lo popular que fue el extra. Les presentamos al Escuadrón Delta 12. Lucy, Rui y Priya son simples niques de producción en masa. Si desean una representación visual más precisa, pueden basarse en los modelos específicos del juego. Rui es un modelo Soldier AF, Lucy es un Soldier AG y Priya es un Soldier OW. Arc Guardian fue un evento fenomenal. Sin duda, uno de mis favoritos hasta ahora. Me encanta la voz en inglés de Lily Weiss.
Su interpretación está a la altura de la de Rosanna como mi voz favorita en inglés. La técnica galope de Nell es, literalmente, una versión de mayor alcance del sonido. No tiene ninguna utilidad en combate, simplemente la creó por diversión. Me pareció que galope era un buen nombre para una de sus técnicas de movimiento.